Bien, hola de vuelta. Vamos a hablar hoy día del cuidado de los orsas y los timones de los barcos monotipos que sea la orsa se saque. O sea, estamos hablando de barcos del Optimist, del Lancia y del 39, por decir acá los que más se navegan acá en Chile. ¿Ya? Tanto el borde, ¿no es cierto?, de ataque como el borde de fuga es muy finito, entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo apoyen, apoyarlo lo más forma horizontal posible y cuidadoso. La orza lo mismo, si tengo que apoyar la orza para lavarla, lo puedo apoyar, ¿no es cierto?, del lado de la madera, para siempre proteger esta parte que es muy frágil, ¿ya? Después otra cosa importante es dejar la extensión en 90 grados con respecto a la caña, ¿no es cierto? Así de alargar la vía de la gomita. Si ustedes se fijan, pueden hacer allá una toma de los barcos, de los timones de la escuela naval, están todos con sus extensiones 90 grados respecto a la caña, así duramos más la vida de la gomita. Y también siempre aconsejable colocarle una winch en la hora acá, porque a pesar de que la tapa cierra bien, muchas veces, a mí también me ha pasado que se sale una virada y me quedo con la extensión en la mano, ¿ya? Después también hay que tener cuidado con el sol, porque si lo dejan mucho tiempo al sol, la alta temperatura puede doblar la fibra, ¿ya? Por eso siempre se recomienda ponerle la funda, sacarlos de la funda ya cuando estoy listo. Lo mismo que lo dije una vez con la armada del láser. El láser, tanto para armar o para desarmar, evitar de que la vela flamee, sobre todo con viento fuerte. Cuando no hay viento no da lo mismo. Eso tiene doble finalidad. Una que evitar el exceso de flameo, ¿no es cierto? Y si entra una racha cruzada, que no se me tumbe el barco estando en tierra. Esos son cuidados. Hoy día mismo, por ejemplo, nosotros vinimos, ¿no es cierto?, con Teo y le sacamos el barco el agua de lluvia acumulada a los barcos. Son pequeñas cositas que si uno trata bien el barco, después el barco lo va a tratar bien a uno. Bueno, vamos a hablar ahora del uso de los leyland, ¿ya? Recordemos que los leyland son las orillas para llegar a la boya de Barlovento, ¿no es cierto? A la derecha de la marca Barlovento está el leyland de la derecha y viceversa, a la izquierda al lado izquierdo, ¿no es cierto? Para hablarlo bien claro, tratar de definirlo el leyland es el borde que yo virando puedo llegar siempre en rumbo de ceñida a la boya. O sea, si yo llego en una ceñida abierta, quiere decir que me sobró un poquito el leyland y no lo ocupé, ¿no es cierto? Y por el contrario, si tengo que virar para tratar de hacer la boya, no estoy en el leyland. Entonces el leyland es el rumbo que me permite llegar tanto a murado a estribor o a babor, ¿no es cierto?, en rumbo de ceñida a la boya, ¿ya? Eso es. Entonces, este leyland, la recomendación es tratar de ocuparlo solamente para cerca de la boya. Por la siguiente razón, porque si un barco viene amurado a estribor acá y viene lejos de la boya, tenemos que está más lejos aún del ancho que permite la pizarra, todo el rato que él está navegando, ¿no es cierto?, sobre este leyland, entre más distancia esté entre este barco y la boya, hay más posibilidades de que el viento le role. Y cada rolada le va a perjudicar más si estuviera cerca. ¿Por qué? Me explico. Si el viento roló un poquito a la derecha, él va a navegar sobrado, más trayecto, y obviamente que todos los barcos que están a sotavento de él, que en un principio no viraron estando en el leyland, pero luego de esta variación de viento a la derecha, ahora están en el leyland, se le meten, ¿no es cierto? Entonces, a más distancia, más me perjudico. Y también de lo contrario, si el viento rola hacia la izquierda, ¿no es cierto?, ahí este barco va a tener que virar porque no le da la boya directamente, ¿ya? Entonces, repito, el concepto es ocupar los leyland solamente para tratar de hacer la boya, o sea, virar
lo más cercano a la boya para para ocupar el Leyland, lo más cercano a la boya, ¿ya? Ya que estamos en esto, también voy a decir algo que a mí también me ha pasado, es que si yo estoy lejos de la boya y veo que no me da, ¿no es cierto? Que no me da, y estoy lejos de la boya, por ahí, en vez de virar al tiro, aguantar, siempre y cuando tenga limpio tránsito de otros barcos, ¿no es cierto? Aguantarme un poquito más allá, ¿por qué? Porque yo me puedo jugar a que el viento vuelva a la derecha un poquitito y ahí entro a la boya, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma evito dos viradas, pero es un poquito al olfato, ¿de acuerdo? O sea, pero es sano recomendar que si yo estoy lejos del Leyland y no la hago por poco, ¿no es cierto? Esperar un poquito, ¿no es cierto? Para ver si el viento rola un poquito a la derecha, me permite orzar más y la hago. Obviamente que va a llegar un minuto en que es un límite y listo, no me llegó, viro, ¿no es cierto? Pero eso es una variable a considerar también muy importante también. Esto yo lo estoy hablando acá en el caso de que el barco esté navegando solo, pero ahí también hay que poner en variable otros barcos que yo estoy en una regata de flota, entonces obviamente es otra cosa a considerar esto, ¿no es cierto? Bien, después una cosa reglamentaria, ¿no es cierto? A la llegada de la marca de Barlovento, es que si el barco viene navegando acá, amurado a estribor, y por poquito no le da la boya, ¿no es cierto? Por poquito, y siempre cuando este barco verde no haya virado dentro de la zona, ¿no es cierto? O sea, este barco verde venía en este mismo borde desde lejos de la zona. Vamos a suponer que aquí está lejos de la zona y este mismo borde lo mantiene hasta que llega a la marca Barlovento. Entonces, este barco se acerca acá, entra a la zona, bueno, voy a secar la olla que es más fácil, ¿no es cierto? Y en ese minuto, este barco, si tiene vela a proa, ¿no es cierto? Yo lo había dicho esto en otra oportunidad, pero lo quiero volver a decir. Este barco, si por muy poco no hace la boya, soltando la vela de proa, puede orzar hasta proa al viento. Este barco que está acá al lado debe darle espacio, pero este barco, apenas él cree que va a pasar la boya, vuelve a caer inmediatamente y así deja libre la marca Barlovento, ¿no? ¿De acuerdo? Esto, salvedad, lo permite al barco verde, que está con interior a la boya. Repito, tiene dos restricciones: no haber virado dentro de la zona y el rato que está proa al viento, tener claro que no se pasó pero ni 1 milímetro la proa al viento y tampoco que no va a parar la velocidad, sino que va a mantener siempre un suficiente velocidad para el barco al tiro caer y seguir. ¿Por qué? Porque así no se aleja la definición de rumbo de viento, porque si el barco está parado un buen rato, ¿no es cierto?, y se para, ahí se aleja la definición, infringe la orzada hasta rumbo de viento, porque toda esa tensión que estuvo parado se aleja del rumbo de viento. Recordemos que el rumbo de viento es el rumbo que más rápido me deja llegando a la meta en ausencia de otros barcos, ¿ya? Y esto mismo también se puede aplicar para la boya alargada. Ahora montamos una línea de largada, ¿no es cierto? Y tenemos el pin y tenemos el barco, ¿no es cierto?, que está más cercano a la boya, ¿no es cierto?, con dificultades de salir, pero una leve dificultad, como está puesto ahí el barco, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿no es cierto?, estos barcos se acercan a la boya y nuevamente este barco ahí puede orzar hasta proa al viento sin detenerse y luego caer para seguir. Ahí este barco está bien, ¿ya? Pero nuevamente ahí tiene solamente restricción de que esa orzada solamente hasta proa al viento y que nunca pierda la velocidad de manera de tal que pueda volver a caer y continuar navegando su borde, ¿no es cierto? Eso es, ¿ya? Entonces, estos dos casos, tanto la orzada de la boya del pin de la salida como la orzada, ¿no es cierto?, de la boya de Barlovento, estos dos casos que explicamos ahora son unos casos de alta complejidad. ¿Por qué? Porque
El timonel tiene que ser muy bueno y saber que es muy poquito por lo que no le hace la boya, de manera tal de garantizarse que su orzada se van a cumplir dos requisitos. Uno, que sea hasta prueba del viento, y dos, que nunca va a perder la velocidad. Si lo hace así, está ok. Bien, eso es. Le recordamos, ¿no es cierto?, el uso de la mascarilla y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén bien.